Gracias, Alfredo, por la oración y por estar siempre con el corazón dispuesto a aprender de la palabra del Señor. Bien, recuerden algo que es importante. El tema central tiene que transmitir la idea o resumir o darnos a entender todo lo que el autor quiere decir en la carta. Entonces nosotros cuando identificamos el tema central, necesitamos tener en consideración los puntos principales de los cuales el autor está hablando en el desarrollo de la carta. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio en Primera de Tesalonicenses para después ver brevemente Gálatas, porque si no, no vamos a avanzar mucho. Aunque, bueno, yo no tengo apuro, no sé ustedes, pero la idea es que se puedan entender bien los conceptos. Por ejemplo, abran sus Biblias conmigo en Primera de Tesalonicenses. Hay un factor común, hay una idea que es importante. A propósito, todas estas cosas vamos a reforzarlas cuando sigamos avanzando en la metodología. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiemos el contexto, va a ser mucho más fácil también de poder identificar el tema central teniendo más bases y más argumentos viendo el contexto. Por ejemplo, ¿de dónde podemos sacar algo del contexto? Aunque eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Dónde podemos sacar algo del contexto que tiene relación con lo que mi hermano Luis Quintero decía la semana pasada? La iglesia en Tesalónica se establece en dónde se habla de la iglesia en Tesalónica. En Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 se habla del establecimiento de la iglesia en Tesalónica. Entonces nosotros podemos ver más o menos cuál es la circunstancia en la que se establece la carta o la iglesia, y la carta se va a escribir poquito tiempo después del establecimiento de la iglesia en Tesalónica. Entonces las circunstancias de lo que nosotros vemos en Hechos 17 nos va a ayudar a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en la carta de la primera carta de Tesalonicenses. Ahora, hay un concepto que Pablo quiere transmitir. Los hermanos en Tesalónica están padeciendo, están sufriendo, porque desde el momento que se convirtieron, comenzaron a padecer. Si nosotros vemos cómo sale el apóstol Pablo de la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 10, 11, se va hasta Berea, y los judíos se van persiguiéndolo. Los judíos son capaces de irse persiguiéndolo para tratar de frenar el hecho de que se siga predicando y quieren llevar a Pablo a la cárcel. Los hermanos en Tesalónica quedan sufriendo, quedan padeciendo persecución, y Pablo está preocupado de ellos. Si nosotros vemos en el capítulo 2, va a decir que está preocupado de que su trabajo no haya resultado en vano. Él está preocupado de todos los hermanos. Ahora, ¿cómo termina todos los capítulos? Hay un punto interesante. En el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, mira lo que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Termina hablando en el versículo 10 acerca de la venida de Cristo y esperar de los cielos a su Hijo. Nosotros vamos a ver en el capítulo 2 cómo termina el capítulo 2. Estos conceptos que se van repitiendo en la carta, es importante que cuando nosotros lo leamos, siempre vayamos identificando los puntos que el autor va repitiendo, porque por algo los repite. Hay una idea que él quiere transmitir. Mira cómo termina el capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona en que me gloríe? No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces el capítulo 1 termina hablando de la segunda venida de Cristo. Capítulo 2 va a terminar hablando de la segunda venida de Cristo. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Dice el capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que en el 2.19, en el 3.13, va a hablar referente a la segunda venida de Cristo. Pablo está terminando cada capítulo hablando de la segunda venida de Cristo. Capítulo 4, desde el versículo 13 al versículo 18, va a hablarnos acerca de la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice el versículo 15, por lo cual decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no pereceremos a los que durmieron. Vuelve a hablar de la venida del Señor. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo comienza el capítulo 5? Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El capítulo 5 comienza hablando ¿de qué? De la venida del Señor Jesucristo. Y va a terminar el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los temas principales, uno de los temas centrales de la carta de Tesalónica es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, podemos ir identificando que este es uno de los puntos resaltantes de la carta. Parece que ya me comí muchísimo tiempo. Bien, hay otro punto resaltante en la carta que se va a desarrollar desde el capítulo 3 en adelante. Termina el capítulo 3 hablando de 13, que lo leímos hace un instante, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Me parece que también va a hablar de la santidad en los primeros capítulos y de la transformación que Dios ha hecho en la vida de ellos. En el capítulo 4, desde el versículo 1, va a hacer un llamado y va a hacer una exhortación. Mira lo que dice, 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que habéis aprendido de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Hay un llamado a agradar a Dios en la conducta, y eso tiene que ver con la santidad. Me parece que un micrófono se activó. Es un llamado a la santidad. Mira lo que va a decir el versículo 2 y versículo 3. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos, por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra. Lea conmigo el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, otro de los puntos importantes que el autor va a desarrollar es la santificación. ¿Cuál es el versículo o cuál es dónde podemos encontrar, resumir esas dos ideas en un versículo? ¿Se está entendiendo el ejercicio, cierto? ¿O está un poco confuso? Háganme una seña. Bien. Entonces, si los dos puntos principales, si la idea, el eje de toda la carta se va a desenvolver en la venida del Señor y la santificación, nosotros podemos resumir que el tema central tiene que ver con eso. Hay dos versículos que nos hablan de eso, el 3:13 y el 5:23. Entonces, la idea central del libro de Tesalonicenses está en el 3:13 o en el 5:23. Particularmente me inclino por el 5:23 porque es un poco más amplio. Mira lo que dice el 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos en el 5:23 el tema central de la primera carta de Tesalonicenses. Las ideas, todo lo que vemos en cada pasaje va a apuntar a esto, a la santidad y a la venida del Señor Jesucristo. Bien, preguntas, dudas. Si lo dije muy rápido o el ejercicio fue muy rápido, podemos hacerlo un poco más lento. Katrina. Para poder encontrar el contexto, el tema central, siempre hay como que fijarse en cada capítulo como al principio y al final, ¿puede ser? Como para sacar la idea. No, o sea, hay que fijarse en cada capítulo, pero no necesariamente en el principio y en el final. Hay que leer toda la carta, como se los dije en la clase anterior.
hay que leer toda la carta para poder tener una comprensión clara de qué es lo que está hablando la carta. No podemos sacar el tema central si no leemos la carta. Puede que las ideas estén al principio, puede que las ideas estén al final, pero el eje se va a desenvolver en base a algo. Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, están padeciendo tribulación, están sufriendo, pero él quiere animarlos a que sigan viviendo vidas santas a pesar de la tribulación, esperando la venida del Señor. Okay. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la carta. Entonces el tema central va a girar en torno a eso. Todo lo que vemos en la carta va a girar en torno a eso. Aquí coincidencialmente termina cada capítulo hablando de eso, pero no es un modelo. Puede que el tema central lo encontramos en medio, al principio, al final. No es un ejercicio que sea así. En esta carta, coincidencialmente, bueno, el Espíritu Santo quedó así, pero no siempre lo vamos a encontrar al final de cada capítulo. Bien, ¿se entiende? ¿Otra pregunta? Yo, una pregunta, digamos, con respecto al tema central también viene relacionado con lo que más se habla, ¿no? O con lo que más se recalca en el libro, ¿no? Sí, una de las cosas que nos puede ayudar a identificar el tema central son los puntos principales, que son los que más se recalcan en una carta. Pablo o cualquiera que sea el autor va a escribir y lo que va a escribir va a girar en torno a algo. Hay dos cosas que son importantes, una que todavía no les he hablado y el tema central. Una es la ocasión, lo vamos a ver cuando estudiemos el entender, lo que vamos a empezar a hablar ahora. La ocasión es lo que va a motivar al autor a escribir la carta. Una cosa es el tema central y otra cosa es la ocasión. El tema central es lo que resume lo principal, lo que el autor está apuntando todas las ideas a eso. La ocasión es lo que movió al autor a escribir la carta. ¿Se entiende? Hay una motivación, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro hay presencia de falsos maestros, de falsa enseñanza. Entonces la necesidad o la situación de que la iglesia está corriendo riesgos por la falsa enseñanza mueve a Pedro a escribir la segunda carta. Es lo que impulsa al autor a escribir la carta. En el caso de Judas, por ejemplo, también hay falsa enseñanza, la falsa enseñanza está dentro de la iglesia y eso impulsa al autor a escribir la carta, mueve, es la motivación, lo que genera que el autor escriba la carta. Esa es la ocasión. Cuando nosotros entendemos la ocasión y el tema central, estas dos cosas nos van a dar mucha amplitud y mucha más claridad de todo lo que vamos a ver en la carta. Bien, entonces ya se entendió un poco el ejercicio de lo que queremos lograr. Acuérdense lo que ya en la clase anterior vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 es el tema central de Juan, que él escribe las cosas para que nosotros creamos. Entonces vimos que todo lo que habla Juan en el Evangelio apunta a que nosotros creamos, al creer o al no creer, al creer o al no creer. Entonces todo el libro se va a desarrollar en base a eso. También vimos Santiago capítulo 1, versículo 21, 22 por ahí, que dice que ser hacedores y no solamente oidores, ese es el tema central de Santiago. Entonces todo lo que vemos en Santiago va a girar en torno a eso, a no decir que tenemos fe, sino acompañada de acciones, a refrenar nuestra lengua, a vivir nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Todo Santiago va a girar en torno a eso. Por eso es importante que nosotros podamos identificar el tema central. Vamos a comenzar con la clase ya de hoy. ¿Les parece? En esta media hora que tenemos, vamos a tratar de ver cuánto avanzamos. Le pido que tenga un poco de paciencia, porque vamos a demorarnos probablemente más sábado de lo que consideramos, pero bueno, lo importante es que podamos salir de todas estas clases entendiendo un poco mejor de qué manera podemos estudiar la escritura. Aunque como dije en la primera clase, todos los métodos son valiosos, no discriminamos ningún método, y no menospreciamos ningún método, solamente queremos ayudar a transmitir esta forma de estudio que hacemos y que aplicamos. Vamos a comenzar hablando hoy, vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a estar considerando algo que quedó pendiente de la semana pasada. Estudiamos la Biblia a 3 niveles, ¿se acuerdan? Nivel 1, la Biblia como un solo núcleo. Ya desarrollamos de qué se trata ese nivel y cuáles son las cosas que nosotros vamos a conseguir si leemos la Biblia como un solo núcleo. Vamos a conseguir la división que nosotros vemos clara de los dos pactos, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Vamos a encontrar las 3 eras, la era patriarcal, la era mosaica y la era judía y la era cristiana o la era de la gracia.
y también vamos a encontrar las 4 promesas que estuvimos desarrollando también la clase pasada, que en todas las cosas que nosotros leamos de la Biblia, siempre vamos a encontrar una de estas 4 promesas. Voy a compartirles pantalla para que empecemos a desarrollar los conceptos que tenemos por ver hoy, y así vamos avanzando rápidamente. Bien, hay algo que quiero decir para los que no estuvieron la semana pasada y para los que no se entendió bien. ¿Cuál es el método que estamos tratando de aprender y de aplicar? El método que estamos tratando de aprender y aplicar es el método de la exégesis. ¿De qué se trata la exégesis? Sé que lo dije la semana pasada, pero para reforzar el concepto. La exégesis bíblica es el proceso de entendimiento que hacemos de cualquier lectura. En nuestro caso puntual, tiene que ver el proceso que hacemos para entender el texto bíblico. Viene de la palabra griega exegetai, que significa guiar hacia afuera. La palabra exégesis es una palabra que está compuesta por 2 cosas: ex, hacia afuera, exegetai, guiar o dirigir. Entonces, ¿en qué consiste la exégesis? Consiste en guiar la información de adentro hacia afuera. Quiere decir que nosotros, cuando hacemos exégesis, nos vamos a meter a lo profundo del texto y vamos a extraer la información para sacarla afuera. ¿Se entiende eso? ¿Qué vendría siendo lo opuesto a la exégesis? Que lo vimos la semana pasada también, pero que es importante recalcarlo, porque es una práctica que se aplica mucho. Lo contrario a la exégesis, lo contrario al método que estamos viendo. Lo contrario a la exégesis es el acto de sacar y extraer el significado bíblico. Lo contrario de la exégesis es eisegesis. Eisegesis es el acto inapropiado de llevar o imponer significados, ideas o conceptos o opiniones al texto bíblico que no son del texto mismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo leo un texto bíblico, pero ya tengo una idea preconcebida e intento introducir la idea que yo tengo en el texto, forzando el texto a decir algo que no es lo que dice. Y eso es importante. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces vemos esta aplicación, lo contrario a la exégesis. Tengo una idea que quiero transmitir, entonces me busco un texto que más o menos diga lo que yo quiero y forzo el texto a decir lo que yo pienso. Y eso es lo que nosotros precisamente no queremos. Queremos decir lo que el texto dice. Por eso es importante que saquemos la información desde lo más profundo del texto, extrayendo, escarbando, escudriñando el texto y no introduciéndole ideas al texto que no es lo que el texto quiere decir. Veíamos, esta es el proceso de la exégesis: leer, entender y aplicar. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar: leer, entender lo que leemos y aplicar lo que entendemos. Van las 3 tomadas de la mano. Aquí está el texto que veíamos en Apocalipsis: bienaventurado el que lee, y los que oyen. La palabra oír tiene que ver aquí con entender las palabras de esta profecía y las guardan. La guardar tiene que ver con aplicarla o ponerla por obra, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Ya estas cosas las estuvimos desarrollando. Vamos a irnos al punto 3. ¿Por qué? Porque ya vimos el 1.1, que es al nivel de la Biblia como un solo núcleo. Ya vimos al nivel de un libro y vimos lo importante que es definir el tema central de cada libro, pero hoy vamos a considerar al nivel de un pasaje, que es el tercer nivel en el cual nosotros leemos la escritura. Al nivel de un pasaje, presten atención a esto que es importante. Cada pasaje tiene una idea central. Cada libro tiene una idea central, cada pasaje tiene una idea central, la Biblia como un solo núcleo tiene una idea central. Luego de establecer los límites de un pasaje, es necesario establecer la idea central del pasaje en cuestión. La idea central del pasaje debe contener el resto de ideas que están en el pasaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué se trata lo que estoy transmitiéndoles aquí? Así como lo hicimos el ejercicio hace poco con el libro, con la carta, de que la idea central tenía que tener o que tenía que guardar o recoger todas las ideas que vemos a lo largo del libro. Cuando nosotros identificamos el tema central del pasaje, el tema central del pasaje tiene que resumir lo que todo el pasaje dice. Eso quiere decir que la fuerza del pasaje está
en un punto y ese punto, todo va a apuntar a ese punto. Entonces la idea central, cada pasaje tiene una idea central que nosotros tenemos que identificarla. Así como identificamos la idea central del libro, necesitamos identificar la idea central de cada pasaje. Antes de identificar la idea central del pasaje, necesitamos establecer los límites del pasaje. ¿Dónde comienza y dónde termina el pasaje? Eso vamos a verlo ahorita en el entender. ¿Se capta la idea de esto? De que cada pasaje tiene una idea central, que la idea central del pasaje tiene que recoger todo lo que nosotros vemos a lo largo del pasaje. Bien. Estos son entonces los tres niveles, que ya los he repetido. El nivel de una Biblia, la Biblia como un solo núcleo tiene un tema central, la Biblia como, o a nivel del libro, cada libro tiene un tema central, y a nivel del pasaje, porque cada pasaje tiene un tema central. Estos son los tres niveles en los que nosotros leemos y estudiamos la Biblia. Preste atención a esto que es importante. El pasaje o párrafo es la unidad estructural más pequeña de la Biblia. Esto es así porque los escritores bíblicos escribieron sus libros estructurándolos en pasaje o párrafos. Si los escritores inspirados estructuraron sus escritos en pasaje o párrafo, nosotros debemos respetar esta forma y abordar el texto bíblico en el nivel de pasaje o párrafo. ¿Qué quiere decir eso que estoy transmitiendo? Los autores del Nuevo Testamento, los autores de la Biblia, escribieron sus libros estructurándolo por pasajes o por párrafos. Ellos recuerden, es importante resaltar, que escribieron siendo inspirados por Dios. Y si escribieron de esa forma, nosotros debemos respetar esa misma forma y abordar el texto bíblico al nivel del pasaje. El pasaje no puede haber una unidad más pequeña. La unidad más pequeña en la que nosotros estudiamos la Biblia es al nivel de un pasaje. Ahora, usted se preguntará el por qué. ¿Por qué es el nivel más pequeño que nosotros estudiamos la Biblia? ¿Por qué no existe un nivel más pequeño? Alguien pudiera pensar, ¿por qué no estudiamos al nivel de un versículo, por ejemplo? ¿Por qué no agarramos un versículo y estudiamos ese versículo? ¿Por qué necesito estudiar al nivel de un pasaje? Bueno, la Biblia se escribió en pasajes, los autores escribieron siendo inspirados por Dios y estructuraron sus escritos en un pasaje, en un párrafo, y nosotros tenemos que respetar esa idea. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay muchos riesgos cuando nosotros no respetamos esas ideas. ¿Cuáles son los riesgos? Miren, vamos a compartir nuevamente. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué no puede haber una unidad más pequeña que el pasaje? Corremos muchos riesgos de decidir o de decir o entender algo que no es conforme a lo que el autor quiere decir cuando no establecemos los límites del texto y queremos desarrollar nuestro estudio usando una unidad más pequeña que el pasaje. Corremos muchísimos riesgos cuando nosotros decidimos decir o entender la Biblia no de la manera como fue escrita, sino buscando una unidad más pequeña, en este caso la unidad del versículo. Cuando nosotros no queremos leer o no estudiamos la Biblia, estableciendo bien los límites del texto y queremos desarrollar nuestro estudio usando una unidad más pequeña que la de pasaje, corremos grandísimos riesgos. Voy a poner unos ejemplos para que se entienda este concepto. Vamos a verlo con más claridad aquí. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. Veamos Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Aquí hay una idea bien clara. Veamos Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31, para que se entienda el por qué no hay una unidad más pequeña. ¿Por qué la unidad más pequeña en la que estudiamos la Biblia es a nivel de un pasaje? ¿Qué dice Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31? Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muy bien.
¿Qué pasa si nosotros leemos el versículo 30 y 31 y hacemos de esto un núcleo, una unidad? ¿Qué idea estaríamos transmitiendo? ¿Qué estaríamos enseñando? Estaríamos diciendo a la gente que basta solamente con creer y va a ser salvo él y toda su casa. ¿Eso es lo que dice el pasaje? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando vemos este tipo de ejercicios podemos decir, no, eso no es lo que la Biblia dice, porque podemos entenderlo con claridad, pero eso mismo es lo que nosotros hacemos cuando sacamos un versículo del pasaje y lo explicamos sin desarrollar y sin establecer bien los límites del texto. ¿Dónde comienza el pasaje? En Hechos. ¿Y dónde termina el pasaje? 16:11, ahí comienza el pasaje. Y va a terminar el pasaje en el versículo 40. Miren lo que va a seguir diciendo. ¿Por qué no podemos sacar un versículo de la estructura del pasaje? Versículo 33, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él con todos los suyos. Entonces la idea no termina en el versículo 31. El pasaje no termina en el versículo 31. Corremos riesgo de decir algo que no es conforme a la verdad o que no es conforme a lo que el autor quiso decir cuando no establecemos los límites del texto. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces, por eso es importante que nosotros veamos dónde comienza la idea y dónde termina la idea. Dónde comienza el pasaje que vamos a estudiar y dónde termina el pasaje que vamos a estudiar. De esa manera podemos tener un mejor entendimiento, no solo el pasaje. Si vamos al nivel del libro, nosotros tenemos que entender el contexto del libro, y cuando vamos al pasaje, vamos a saber qué es lo que está pasando en el libro y dónde comienza y dónde termina el pasaje y por qué el autor está hablando de eso. Otro ejercicio, vamos a ver otros ejercicios, ¿les parece? Aunque con este se entendió, ¿cierto? Otros ejercicios de los riesgos que corremos. A ver, veamos aquí otros que puse aquí en la diapositiva. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que lo estuvimos desarrollando, me parece la primera clase un poquito. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 1? Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ok, el pasaje va a comenzar ahí en el 5.1, pero no va a terminar ahí. Entonces, cuando nosotros leemos solamente el 5.1 y lo usamos como un solo núcleo, basándonos en lo que estamos hablando, estructurando nuestra clase o lo que queramos decir, solamente usando el 5.1, alguien puede interpretar el 5.1 como que está hablando de la libertad con que Cristo nos hizo libre, haciendo referencia al pecado. Cristo me libertó del pecado. Pero la idea de lo que el autor quiere transmitir, si nosotros seguimos desarrollando el pasaje, estableciendo los límites de dónde empieza y dónde termina, vamos a ver que bajo ningún concepto está hablando del pecado, sino que está hablando de la ley. Mira lo que dice el 5.2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces el concepto de lo que Pablo quiere transmitir en el capítulo 5 del libro de Gálatas tiene que ver con la libertad que Cristo nos hizo libre al sacarnos de la ley y a la hora vivir bajo este nuevo pacto de la gracia. Entonces corremos el riesgo de decir algo que no es conforme a lo que el autor quiere decir cuando no establecemos los límites del texto. Cuando queremos estudiar la Biblia en una unidad más pequeña de la que ya los autores la escribieron. Entonces es importante, es relevante, es necesario que nosotros entendamos dónde comienza la idea, dónde termina.
¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que el autor viene hablando? ¿Qué es lo que el autor va a seguir diciendo? ¿Se dan cuenta de esos pequeños ejercicios? Porque esa, sin ánimo de, esa es la práctica que muchas veces tenemos. Yo me voy a incluir. Que vendría siendo lo contrario a la exégesis, porque vamos a decir en el 5.1 algo que no es lo que el texto dice, o sea que yo estoy metiendo mi idea dentro de lo que el autor está tratando de decir, que no es lo que él quiere decir. Eso vendría siendo lo contrario a la exégesis. Otro ejercicio aquí mismo, en el 6.2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando nosotros pensamos en este versículo del capítulo 6, versículo 2, lo primero que se nos viene a la mente cuando dice que sobrellevémonos las cargas los unos de los otros, se nos viene a la mente el hecho de ayudarnos en las tribulaciones. Si mi hermano Luis está pasando por alguna necesidad, voy a ayudarle con sus cargas, voy a acompañarle con sus tristezas, voy a apoyarlo en sus dolores. ¿Por qué? Porque lo que me vamos a ayudar a llevar las cargas. Cargas entendemos, si leemos a primera vista, como un peso, como algo que nos causa algún tipo de dolor. Pero si estudiamos y analizamos el contexto, desde el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna entre nosotros, dentro de nosotros, entre los deseos de la carne y el espíritu. Hay una batalla dentro de nosotros. La carne se opone a nuestro deseo de querer hacer las cosas espirituales, las cosas que Dios quiere. Después de eso, va a hablarnos de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Hay batallas dentro de nosotros. Y Pablo quiere hacer énfasis en el versículo 21, después de que habla de los deseos, los frutos de la carne, dice, los que practican tales cosas, final del versículo 21, no heredarán el reino de Dios. Ahora, todo del versículo 16 hasta el versículo 26 va a hablarnos acerca de esa batalla. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo entiende que en medio de la batalla es probable que en algún momento yo tropiece y caiga. Pero si ustedes me ven, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Ayudarme, restaurarme con espíritu de mansedumbre. Mira cómo termina el versículo 1. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso quiere decir que si Regio me ayuda a mí en mi lucha, el Regio me va a ayudar pensando que él también puede ser tentado y también puede caer. Y el día que él caiga, él también va a necesitar quien lo ayude. Versículo 2, sobrellevado las cargas los unos a los otros. Entonces, ¿de qué manera nos sobrellevamos las cargas? Ayudándonos en nuestras luchas contra la carne. Versículo 3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Yo no me puedo comparar con uno de ustedes y pensar que soy mejor porque actúo mejor que ustedes. No, nosotros estamos para ayudarnos a poder ganar estas luchas y estas batallas. ¿Se entiende? Entonces, agarramos el versículo 2 y decimos, el hermano están pasando por mucha necesidad física, ayudemos a sobrellevar las cargas, vamos a apoyarlos, vamos a hacer una colecta y ayudémonos. No es eso lo que el pasaje está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar? El ejercicio de que podemos decir algo que no es conforme a lo que el pasaje dice, sino hacemos una buena aplicación o establecemos bien los límites del texto. Parece que hay micrófono abierto, no sé si alguien quiere decir algo. Chamito. Sí, Luis, te escuchamos. Habla Luis Quintero. También, de acuerdo a lo que tú estás diciendo,
el texto o el pasaje no guarda relación siempre con el mismo capítulo. O sea, no está encuadrado dentro de un capítulo. No, ya vamos a desarrollar eso, porque es importante. Ahora vamos a hablar en cómo establecemos los límites de un pasaje, que eso ya tiene que ver con el siguiente paso de entender. Estamos en leer, muy bien, Luisito, estamos en leer, vamos a pasar al proceso de entender, y lo primero que vamos a desarrollar del proceso de entender es cómo establecemos los límites de un pasaje para no darle una mala aplicación. ¿Cómo sabemos dónde comienza una idea y dónde termina? ¿Dónde comienza la estructura del pasaje o el párrafo y dónde termina? Eso es importante en base a lo que estamos estudiando. Si no establecemos bien los límites, pues es probable que digamos algo que no es lo que el texto dice. Y es probable que apliquemos algo en nuestra vida que no es lo que el texto dice. Entonces es importante que nosotros podamos entender bien los pasajes y el texto. Puedo seguir y pasarme toda la tarde poniendo ejemplos de pasajes que muchas veces usamos sin establecer bien los límites. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 3, y con este terminamos, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo primero que se nos viene a la mente, bueno, Regio decía el templo como el edificio, pero hay muchas personas que piensan que, como mi hermano Luis pone ahí, el cuerpo. Inmediatamente lo que pensamos es que nosotros somos el templo de Dios y aplicamos este versículo para decir que se trata de nuestro cuerpo. En 1 de Corintios capítulo 6 también va a hablar acerca del templo y me parece que vamos a ver un poco, aunque ya me extendería muchísimo, pero por las ideas y el concepto de ideas y el pasaje que nosotros vemos aquí en el capítulo 3, él viene hablando acerca de la iglesia. Viene hablando en el capítulo 3 acerca de la obra que cada uno está sobreedificando. Entonces, si nosotros hacemos un estudio exhausto del capítulo 3, vamos a entender que el versículo 17 no está refiriéndose ni al edificio ni al cuerpo, sino se está refiriendo a la iglesia. En el capítulo 6 sí se refiere a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque viene hablando, el pasaje viene hablando de fornicación y de cosas que se hacen con el cuerpo. Entonces, cuando habla en el capítulo 6 del templo, que refiriéndose a nosotros, se trata del cuerpo. En el capítulo 3 se trata de la iglesia. ¿Cuál es el punto? Para poder entender estas cosas tendríamos que profundizar. Solamente les estoy dando algunos ejemplos para que vean cómo nosotros podemos cometer el error de decir o hacer algo que no es conforme a lo que el texto dice si no lo estudiamos, si no aplicamos bien, establecer bien los límites y si no traemos el flujo de ideas que el autor está diciendo. Eso es lo que estoy tratando de transmitirle con todos estos ejemplos. No que se me espanten, no que crean que no, entonces ya no vamos a decir nada, o ya no sé ni en qué creo. No. Al contrario, la idea de esto es que nos podamos motivar a poder establecer bien los límites y a poder tener un estudio bien profundo y serio cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra. Bien, continuemos. Vamos a continuar un poquitito más y después para ver cuánto podemos avanzar. Hasta aquí, ¿se va entendiendo qué es lo que se quiere transmitir? ¿Hay algo que quieran preguntarme referente a lo que estamos viendo en la metodología? Sé que probablemente quedan algunas dudas de los pasajes. Habría que estudiar cada pasaje, pero eso nos llevaría bastante tiempo. Raúl, acerca de lo que platicábamos la semana pasada. La semana pasada decías en la clase que deberíamos de conocer la idea central del libro para hacer una explicación muy adecuada de lo que queríamos platicar. Si nos hubiéramos quedado con esa idea de la semana pasada, pues era como decían algunos, pues imagínate si voy a leer algo de Salmos, pues tengo que leer los 150 capítulos, pues como que ya empezamos muchos a patinar. Pero ya hoy con la explicación de hoy ya nos estás haciendo ver que ahora, si no conoces, por ejemplo, la idea central del capítulo, pues sí conocerla de perdido mínimo la idea central del pasaje. Ya nos reduciste mucho el margen. Por eso es que estudiamos la Biblia en 3 niveles. Todavía no llegábamos al nivel 3. La semana pasada fue el nivel 2, al nivel de un libro.
Pero ahora vamos a ver esto de manera práctica, aplicándolo en un pasaje, entendiendo bien el pasaje, tratando, pero es importante, aunque cueste trabajo, tratar de tener un panorama incluso del libro. Probablemente no a veces tan profundo en un caso como Salmo, pero sí, si estamos estudiando algún libro del Nuevo Testamento, que son 4, 5, 6 capítulos, o 15 capítulos, bueno, démonos la tarea de poder investigar. Eso es lo que vamos a estudiar un poco más adelante. Pero ya por lo menos no se asusten tanto, porque vamos a ir reduciendo. Ánimo, ánimo. Nuestra intención, nuestro deseo es que ustedes puedan tener herramientas que le puedan servir a su propio estudio personal. Acuérdense que la vida cristiana se trata de doctrinas o conceptos que aprendemos y ponemos por obra. Si no tenemos un buen entendimiento de la Biblia, las prácticas no van a ser la correcta. Por eso es importante que nosotros podamos ser buenos estudiantes de la Biblia. Y eso no tiene que ver con hombres, tiene que ver con todo cristiano, hombres, mujeres, todo cristiano. Bien, ya son las 6 y ni siquiera entré a lo que quería decir hoy realmente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a entrar a ver, probablemente lo vamos a desarrollar a profundidad la semana que viene. Lo que vamos a ver, se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Lo que vamos a entrar a ver es, recuerden que el proceso de exégesis se divide en estas 3 facetas. Estamos viendo leer, leemos a 3 niveles, aquí podríamos poner los 3 niveles, pero ahora vamos a pasar al entender, que esto tiene que ver ya con cómo lo aplico realmente, cómo vamos a poder entender realmente la Biblia un poco más apegada a lo que el autor o a lo que Dios quiso decir en el pasaje, en el libro que nosotros estemos estudiando. Entonces vamos a entrar al entender, y lo primero que nosotros vamos a ver en el entender, bueno, este es el versículo de Apocalipsis, vamos a estar aquí en los que oyen. Lo primero que nosotros vamos a ver al desarrollar esta faceta de entender, o esta fase de entender, tiene que ver con el establecer los límites del texto. Vamos a desarrollar estos 4 conceptos. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta segunda faceta. En este punto, hacemos 4 cosas para lograr tener un buen entendimiento de la escritura. Número 1, establecemos los límites, que es un poco lo que hemos estado hablando hoy. Número 2, establecemos el contexto, que es todo lo que está pasando en la carta y alrededor del pasaje, cuál es la circunstancia, la situación en la que están los destinatarios, quién fue el autor, en qué año se escribió, por qué se escribió, todas estas cosas vamos a verlas en el contexto. Vamos a establecer el texto, y esto pareciese que fuese similar a lo que está diciendo en el punto 1, pero establecer el texto tiene que ver con, ya cuando tenemos los límites del texto, ya cuando entendemos el contexto, vamos a profundizar en el texto que nosotros queremos estudiar. Esto tiene que ver con entrar ya a aplicar la exégesis, a profundizar y a extraer las ideas del texto que nosotros queremos desarrollar. Y la cuarta cosa que tiene que ver con la idea central de cada pasaje que nosotros vamos a estar desarrollando. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima semana es desarrollar cómo podemos establecer los límites del texto. Los límites del texto tienen que ver con definir dónde comienza y dónde termina la idea que el autor propone. Recuerden lo que estábamos hablando hace unos minutos, el pasaje o párrafo es la unidad más pequeña y mínima de la Biblia, no se puede reducir más. Los escritores plantean sus ideas en base a pasajes. Entonces el ejercicio que nosotros vamos a comenzar a desarrollar tiene que ver con el primer punto, establecer los límites del texto. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Y algunas recomendaciones o algunas cosas a considerar cuando nosotros establecemos el texto. Lo primero, lo vamos a ver bien la próxima semana, es la primera cosa que les voy a dar, el primer consejo es, olvídense de los subtítulos y de las divisiones que tenemos en capítulos. Nos ayudan, sí, nos ayudan a tener una mejor facilidad para encontrar algunos versículos, pero eso no va a definir, no va a definir los límites del pasaje.
el pasaje lo va a definir las ideas, dónde comienza una idea y dónde termina una idea. El pasaje se va a definir no por los versículos, sino por las ideas. Y eso es importante en el ejercicio práctico, cuando lo desarrollemos. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Se entendió lo que quisimos transmitir hoy? Me parece que lo vamos a dejar hasta aquí, porque si entramos al establecer los límites del texto, nos vamos a demorar por lo menos media hora más. Entonces, para no dejarlo a mitad de camino, sé que algunos tienen otros compromisos, que ir a otras reuniones, a otras salas. Entonces, mejor comenzamos la próxima semana desde establecer los límites del texto ya de una manera práctica, viendo cuáles son las herramientas, los argumentos y las cosas que tenemos que considerar en base a cómo establecer los límites, dónde comienza, dónde termina. Ya vimos el por qué es importante un poco, porque si no establecemos bien los límites del texto, podemos decir algo que el texto no es lo que está diciendo. Y recuerden, es súper importante esto, cada pasaje tiene una idea central. Si nosotros no establecemos bien los límites del texto, estaríamos mezclando dos pasajes y tendríamos una confusión en cuanto a la idea central. La intención es que podamos hacer algo bien práctico, de manera que podamos irlo aplicando esta semana que viene inmediatamente en nuestros estudios bíblicos personales. Recuerden que todas estas cosas las estamos estudiando, estamos considerando independientemente si es hombre, si es mujer, independientemente si tiene un rol o una responsabilidad de enseñanza dentro de una congregación. Lo primero que si nosotros queremos hacer para tener una vida en base a lo que Dios quiere, es leer y entender bien nosotros la Escritura. Aplicarla bien nosotros para nosotros, y después de eso, la enseñamos. Acuérdense el proceso que vimos en Esdras. Preparó su corazón, escudriñó, puso por obra y enseñó. Ese es el proceso que Dios quiere lograr. Pero para eso necesitamos leer, entender y aplicar nosotros, primeramente nosotros bien. Y eso es lo que estamos buscando con esta metodología de estudio.